A las personas que solicitan, Ignacio Mendaro Corsini es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM, donde fue profesor del Departamento de Proyectos de la misma escuela entre 1976 y 1988. En el año 2017 ganó el premio Obras CEMEX. Entre sus proyectos recientes destacan el Plan Maestro Ciudad de los Archivos, el edificio del Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, del cual recientemente publicamos un libro, el Centro de Convenciones, Negocios y Recinto Ferial en la misma ciudad. Agradecemos el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Universidad Marista de Mérida. Démosle la bienvenida a Mextrópoli 2019. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a Miguel Adrià y a Andrea Grigorio el honor de asistir a este evento. Alguien decía que en las conferencias, cuando se está nervioso, lo primero que hay que decir es que se está nervioso. Y entonces así desaparecen los nervios. Yo no sé si me ocurrirá eso, pero voy a probarlo. Dudo mucho de contarlo bien, pero voy a intentarlo. Voy a explicar el archivo histórico del Estado de Oaxaca con el hilo conductor de lo que ocurre al recorrer un edificio. De alguna forma, el tránsito por la arquitectura, por los proyectos, hay como una vinculación directa entre la realidad construida viajando por el interior del edificio y lo que se proyecta. A ver, ¿cómo está? Cualquier proyecto siempre surge por la necesidad, casi siempre perentoria, de cumplir o de cubrir una necesidad funcional. Sin embargo, la arquitectura no solamente es función. La urgencia que lleva este cumplimentar la urgencia funcional siempre genera prisas. Y por desgracia, las prisas siempre se le aplica al proyectista, al arquitecto, y nunca se piensa en que en el periodo de la ideación del proyecto se necesita más tiempo. Después los proyectos se dilatan en la gestión administrativa, en la construcción, etcétera, etcétera. Pero está limitado el periodo del tiempo que se le permite gastar al arquitecto, siempre pensando en que la computadora es magia, es mágica y que con dar a un botón aquello se realiza. Para el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca nos ofrecen el Parque de las Canteras, un parque muy especial que de alguna forma se extrajo la piedra verde que construyó Oaxaca y que las oquedades se llenaron de agua. El parque de 12,5 hectáreas tenía una personalidad que nosotros pensábamos que había que sacar a flote, que era la presencia de la roca, de la piedra, y la consecuencia de la extracción de la roca, que era el afloramiento del agua. Por tanto, el parque, el estadio que tenía, se iba a derribar y nos permitían hacer el plan director de la totalidad del parque y la ubicación del archivo. La intención era aumentar cuanto más mejor la capacidad del agua, que toda el agua que los 6 meses de lluvia
cayesen sobre el parque, sobre las 12 hectáreas del parque, fuesen a escurrir y alimentar las pozas debidamente incrementadas. Para lo cual, como las escorrentías de todo el parque escupían las aguas hacia los colectores de la ciudad, pensábamos que teníamos que generar como unos buzones grandes, unos planos inclinados que llegasen y llevasen el agua de lluvia hacia las pozas. Todo esto iba a generar un movimiento de tierras muy considerable y lo costoso siempre es llevarlas al vertedero. Pero si las tierras se quedan en el parque, pues podíamos organizar una colina artificial con la vía ruidosa perimetral, yo no sé dónde está esto, con la vía ruidosa que nos preservase del ruido y que las tierras se quedasen en el parque y al mismo tiempo generasen un punto nuevo de vista en el recorrido, en las vialidades amables que queríamos hacer dentro del parque. El parque se configuraba entonces como un parque eminentemente deportivo y de ocio en el que se asentaba el archivo histórico del Estado de Oaxaca. Todo eso iba a generar una entrada especial, una puerta especial en el parque que atravesando la colina artificial como en Batache entraría y podría bajar incluso al nivel del agua y recorrer todo el parque beneficiándose del deporte. El archivo, después de muchas variaciones que hubo en la localización, se localizaba en una zona que estaba llena de árboles y la intención era la permeabilidad del edificio. No queríamos que fuese un elefante blanco que cayese sobre el parque, sino que el parque tenía que meterse dentro del edificio. Se trataba de hacer un contenedor para el segundo archivo más importante del Estado, que no solamente contuviese los documentos, sino que los restaurase. Un contenedor protector del documento que a la hora de la elección del material pensamos que el contener, el proteger estructuralmente de cara al sismo y de cara a la sostenibilidad, el concreto podía ser un buen material. La trama, había como 3 tramas, pero lo importante era la trama pública, que en las vialidades se encuentran en una entrada secundaria, una entrada como sin importancia que se abre al parque y que desde el vestíbulo se puede acceder a las dotaciones públicas del parque, a un auditorio, a unos seminarios, una tienda, merchandising, biblioteca infantil, biblioteca juvenil, ludoteca, sala de exposiciones, sanitarios y el acceso al vestíbulo principal. Por tanto, como la arquitectura giraba entre un vestíbulo secundario de andar por casa desde el parque y un vestíbulo principal. Desde ese vestíbulo se podía entrar en la sala, en el área de dirección, o a través de la cafetería el público podía bajar a través del patio al punto de partida y desaparecer. Por tanto, la trama pública era como una calle cualquiera del parque, nada más que tenía una serie de ofertas culturales para los usuarios del parque. Pero por otra parte el archivo tenía que funcionar, tenía que restaurar todos esos documentos y conservarlos. Y tenía que funcionar de una forma independiente sin tener ninguna relación con la trama pública. Desde un perímetro de calle se podía entrar
los 40 o 50 funcionarios que trabajan en la restauración de los documentos entraban por otro punto distinto y subían a sus áreas de catalogación y restauración, y desde estas áreas entrar en el corazón verdadero del motivo primero del proyecto, que era el área de los repositorios, que giran en torno a un claustro, a un patio configurado por unas persistencias vegetales. Y por último está el investigador. La trama del investigador, que entra por el vestíbulo principal y sube a un vestíbulo previo y accede a la sala de los investigadores con una biblioteca muy especial que ahora veremos. Desde esta sala, una conexión directa con el claustro de los repositorios. Por tanto, el claustro de los repositorios solamente tiene dos accesos, uno desde la zona de catalogación y otro desde el área de los investigadores. La arquitectura siempre está robando tierra a la tierra, ocupando tierra a la tierra, que nosotros pensamos que la tenía que devolver en la cubierta. No concebido como una cubierta vegetal llena de plantas, que requiere una mayor atención y mantenimiento, sino como una cubierta que filtra las aguas de lluvia y las lleva limpias a las pozas. A través de pozos filtrantes, y las lleva limpias para alimentar las pozas. Realmente, si la arquitectura es un tránsito, hay un vestíbulo principal que manifiesta su importancia frente a la domesticidad que tiene el archivo, la puerta, el acceso desde el parque. El acceso desde el parque que desde el comienzo empieza a mostrar la amabilidad o la disponibilidad del edificio para ser una dotación pública. Y a través de esta celosía está viendo el patio donde los niños están leyendo y dan acceso a las bibliotecas infantiles, etc. Desde esta zona entraríamos en un vestíbulo distribuidor que permite el ingreso al auditorio. Auditorio abierto a 3 patios, y el frontal, el del escenario, permite que se pueda prolongar las actividades hacia el patio del exterior. Oaxaca tiene probablemente uno de los mejores climas del mundo. Es absurdo el introducir en edificios públicos aires acondicionados cuando simplemente la protección de la radiación del sol a través de muros, de patios que filtran la luz y la apertura y el favorecimiento de la circulación cruzada del aire ya da un grado de confort altísimo. Desde el patio central, la trama pública y la del documento se participan sin interferir. Los niños, la vida pública está por abajo, pero por la parte alta están funcionando, se está moviendo toda la restauración, el motivo principal con el que surge este edificio. Todo el tránsito por dentro, la intención siempre ha sido que fuese como si fuese una calle, como si fuera una calle con recorridos de ida y recorridos a lo mejor distintos de vuelta a través de la secuencia de los patios. Y que al mismo tiempo desvele el secreto que contiene. En la intención del camino de vuelta, dando al patio, aparece un vidrio blindado que muestra al público
desvela el secreto de cómo es un repositorio, cómo son los compactos y cómo es la vida del contenedor que tienen dentro, al que no pueden acceder porque es absolutamente privado, pero sí que lo pueden intuir. Siempre patios donde el agua sigue siendo protagonista. Al fondo de la sala de exposiciones está una rampa en la que la luz de alguna forma va dirigiendo el recorrido, abierto a espacios exteriores, que permite que una sala de exposiciones tenga la versatilidad de ampliarse con otros espacios. Las luces, a mí me ha obsesionado siempre la capacidad que tiene la luz de dirigir los tránsitos y transmitir sentimientos. Las luces indican el camino y se entretejen las circulaciones. Esta rampa que asciende está justo debajo, bajo la sombra de la rampa en que los documentos se están circulando entre el área de los repositorios y el área de los investigadores. Siempre la participación de función y sensación, la circulación pública que accede al espacio del vestíbulo principal bajo la protección privada del documento que está en el piso superior. El giro de esa rampa entre dos patios que permite la versatilidad enseguida de incorporarte a la trama de los patios, a la trama externa. Permite la entrada del vestíbulo, que de alguna forma este vestíbulo está buscando el impacto. Un edificio público creo que debe quedar bien en público, debe significar lo que representa. En este caso está representando al segundo archivo más importante de la nación. Desde este vestíbulo podemos entrar en la sala, en el área de dirección, en que la gente que lo administra tiene que disfrutarlo y los patios de alguna forma le dan el claro oscuro que hace que un espacio pequeño no solamente sea confortable por la circulación del aire, sino que parezca grande, que se asoma al patio de dirección. El vestíbulo muestra lo que verdaderamente es importante del edificio. Las dos tramas. Está mostrando la trama pública asomándose a la sala de exposiciones que está debajo y la trama privada de la sala de los investigadores que está arriba. Y lo que es más importante, está mostrando el camino para llegar. El camino para llegar que se va dominando sobre las vistas de la sala en una posición dominante sobre la sala de exposiciones, permite el acceso hacia un vestíbulo previo que ingresa en la sala de los investigadores, que a su vez vuelve a dominar sobre el espacio del vestíbulo principal. La luz cambiante de este vestíbulo que tanto se da a poniente como a levante y que muestra y mira y se vuelca sobre los patios del edificio. La sala de los investigadores creo que es el escaparate que muestra los análisis de la historia. De nada, bueno, sirve de mucho restaurar los documentos y tenerlos, pero lo importante es que sea el escaparate y que haya investigadores que analicen esos documentos y los hagan públicos. Y en ese sentido quisimos desde el principio dignificar y darle una importancia notable al espacio donde los investigadores pasan muchas horas. Y permitiéndoles, la luz es el enemigo, la luz solar directa es el enemigo del documento, pero por eso todas las cubiertas se orientan a norte, pero permiten que haya
algún rayito de poniente o de levante, filtrado y tamizado por este área de descanso de los investigadores. El corazón del edificio, que es el volumen dedicado a contener todos los documentos, gira en torno a un claustro, gira en un claustro en torno a un patio que se configura por los árboles existentes. Y un orden, son 4 niveles de un orden muy doméstico, pero que de alguna manera intentamos camuflarlos en un orden gigante. A este claustro de los repositorios entramos a través de 2 puentes. Uno de ellos es este, desde el área de catalogación, que permite el acceso al claustro, a la circulación interna del claustro de las bodegas, al área del patio. De alguna manera partíamos de unos documentos que se asientan en unos compactos, en 16 kilómetros de compactos que contienen y preservan perfectamente los documentos. Aquí quería hacer en esta exposición un pequeño paréntesis de aquellas frases de Mies que Dios está en el detalle. Creo que los detalles son muy importantes y surgen muchos de ellos a pie de obra en la evolución de la propia obra, simplemente estando atentos y dialogando con los artesanos para cómo tienen que doblar un hierro o cómo tienen que rematar las patas de una mesa. O la escalera que sube a un mezzanine de la sala de juntas, o el acceso desde la puerta principal. La puerta principal, una puerta que era un problema, una puerta de 8 metros de ancho. ¿Qué carácter le das? ¿Cómo haces una puerta que no sea puerta, que quiera representar su significancia de fortaleza, pero al mismo tiempo que quiera permitir la libertad de estar casi flotando sin tocar el dintel y sin tocar el suelo? Que fuese como la puerta de una cámara acorazada de un banco que preserva todos los documentos. Bien. Cuando la obra se encontraba en este estado, solo pretendíamos ser capaces de terminar el edificio. El resto del plan maestro era una auténtica utopía. A duras penas pensábamos que podríamos terminar el área de construcción del archivo y el área del bosque del deporte. El resto, el derribo del estadio, la unión de las pozas, el auditorio de las 3.000 personas, el Teatro de la Roca, los sanitarios, la colina artificial, todo eso ya en aquel momento era una utopía. En aquel momento ocurre una cosa en Oaxaca, y es que las obras que se habían comenzado en el Cerro del Fortín para el centro de convenciones y el recinto ferial y el centro de negocios sufre un movimiento ciudadano brutal que se opone a que de ninguna manera aquello se iba a construir. Realmente tenían razón, porque el Cerro del Fortín, que era el cerro vegetado de Oaxaca, y además con mucha pendiente, no era el sitio adecuado para organizar el Palacio de Congresos, el Centro de Convenciones. Entonces el gobernador, ante esas presiones, nos pide que que introduzcamos esos proyectos en el Parque de las Canteras. Claro, un parque que estaba pensado y dedicado al deporte, al ocio, al jardín, al movimiento del agua,
al recreo y a la cultura que aparecía en el archivo, pues la verdad es que iba a ser un elefante, un cacharrazo, un burro en una cacharrería que impactase sobre todo esto y anulase todo el planteamiento que teníamos del plan maestro. Entonces pensamos que los 10.000 metros cuadrados que necesitaba el centro de convenciones, ¿por qué no lo camuflábamos justo debajo del área que habíamos previsto para el deporte? La topografía nos ayudaba. Si hundíamos un poquito este terreno, 2 metros, y levantábamos un poco esta superficie, otros 2 metros, tendríamos unos 8,5 metros o 9 metros de altura para el centro de convenciones, que era más que sobrado. Entonces, y la cubierta del centro de convenciones que se convirtiese en cubierta deportiva. El recinto ferial ya nos preocupaba menos, porque pensamos que era una sombra gigantesca que protegida del agua y de lluvia y protegida de la insolación, pero que sería factible. Entonces, al final nos queda que el recinto ferial es una superficie de unos 7.000 metros cuadrados que se mantiene al mismo nivel que la superficie del centro de convenciones convertida en deporte. Desde este área, una rampa de 2 metros comunica el bosque del deporte con la cubierta deportiva del centro de convenciones, y desde aquí una serie de muchas pasarelas con áreas de estancia que tienen una dominancia de vista sobre los parques y que a través de una rampa bajarían al nivel de abajo. Aquello se acepta, hay un cambio de gobierno, el siguiente gobernador decide apoyarlo y comienzan las obras. La colina artificial, que antes estaba llena de tierra, ahora ya no se puede llenar de tierra porque ha habido un movimiento de temas de localización de las cisternas y los aljibes, y se llena de agua, es la que va a ocupar todas las cisternas y todo el movimiento del agua, porque todo el parque está activado o pensado para que el agua se circule y se pasee, se oxigene en su movimiento y alimente las pozas. Atravesando la colina principal aparece un dintel fuerte que nos permite el ingreso al patio de distribución del parque. Desde aquí, el agua protagonista, entraríamos en el recinto ferial concebido como una sombra grande que protege de la insolación, unas láminas de vidrio que protege de las lluvias fuertes y que canaliza las aguas a las pozas, que se convierte en recinto ferial cuando hay ferias, y si no es el ágora, es el punto de encuentro, es el zócalo del parque, que no tiene más intención que ser espacio de sombra y de estancia agradable, y que baja como 6 grados la temperatura, porque el movimiento constante del agua, cuando no hay lluvia, es el bombeo del agua de las pozas que sube el agua a estas vigas, que son canales de agua que escupen y que la devuelven a las pozas, y que generan un microclima y favorecen el grado de humedad. Desde aquí entramos en el... Ojo, ya estoy pasando a otra pastilla. Desde ese espacio previo de atrio que distribuye al centro de negocios y al recinto ferial, entramos en el vestíbulo principal del centro de convenciones, en que en la parte alta estarán, todavía no están, pero estarán las cafeterías y los restaurantes del centro de convenciones. Entramos, permite el acceso al gran salón que contiene la superficie de arriba del deporte, concretamente el campo de fútbol, los salones compartimentables
del centro, y el centro de negocios concebido como un pequeño auditorio que está envuelto en agua y cuyo escenario también se mete en el agua. Por la parte alta de todo esto, toda la circulación que te lleva a las cubiertas del centro de convenciones o del deporte, y que donde están las cafeterías, las memelas, centro de convenciones, centro de negocios. Desde aquí la escalera que nos llevaría al Bosque del Deporte. El Bosque del Deporte ya está consolidado y desde el Bosque del Deporte entraríamos a través de esa rampa a la cubierta del centro de convenciones, que de alguna forma camufla el espacio, y desde aquí, a través de pasarelas, entraríamos en toda la trama, el plano, en el mismo nivel que el deporte, en el plano para la estancia, el disfrute y la vista del parque, y el acceso a las cafeterías encima del centro de convenciones, y desandando el camino a través de esta rampa, a través de la rampa, llegaríamos visionando todo las hermosísimas montañas que rodean Oaxaca, y visionando todo el parque y el agua, llegaríamos al punto de partida, al punto final del patio de entrada del conjunto. Bien, yo creo que es obligado, detrás de cada obra hay siempre un cliente. Y en este caso, el fideicomiso entre la Fundación Harp-Gelú y el Gobierno del Estado ha sido la garantía para este proyecto, en el que ha habido cambios de gobierno, cambios de solar, cambios de constructora, cambios de presupuestos, recortes de recursos. Solo me queda agradecer a los muchos arquitectos e ingenieros que han participado en esta obra, de la que no tuvimos el control económico, que haya terminado, afortunadamente, con este nivel. Bueno, pues ya he pasado más rato. Muchas gracias.